Hola, bienvenidos a mi quirófano. Soy el doctor Orduna y a través de una serie de casos clínicos os voy a mostrar cómo realizamos la moderna cirugía de cataratas y extracción de cristalino transparente, con el consiguiente implante de lentes intraoculares monofocales, monofocales plus, lentes monofocales tóricas y finalmente lentes EDOF y EDOF tórica. Lo primero que hacemos es situarnos en la sala quirúrgica. En este caso vemos cómo estoy preparando el campo quirúrgico. Ponemos un paño quirúrgico en el cual adherimos las pestañas a este paño y separamos los párpados. Tenemos especial cuidado, ponemos especial atención en que no se nos contamine el campo quirúrgico. Realizamos un corte horizontal de este paño con las pestañas especialmente adheridas y especialmente limpias. Es importante que el paciente venga a la cirugía sin haber padecido conjuntivitis en los días previos y habiéndose puesto unas gotas antibióticas durante 2 días previos a la cirugía. Le instamos al paciente a limpiarse con toallitas y a dilatar la pupila 1 hora antes de la operación. Dilatamos la pupila con tropicamida y fenilefrina. 3 gotas antes, 1 gota cada 15 minutos más o menos antes de la intervención quirúrgica. Aislamos el ojo y las pestañas, instilamos povidona llorada diluida al 5% y comenzamos la cirugía. En este caso nos apoyamos con la pinza de Kellman y realizamos la primera incisión con un bisturí de 1,2 milímetros. Esta pequeña incisión la vamos a utilizar para inocular dentro del ojo el anestésico, que en este caso es lidocaína al 2%, e inyectamos una cantidad pequeña de 0,5 centímetros cúbicos para lavar la cámara anterior y anestesiarla, que el paciente tenga una cirugía lo más confortable posible. Posteriormente, le decimos al paciente que le va a picar un poco, que se relaje, que es normal, que le escueza. Rellenamos la cámara anterior de un material viscoelástico de elevada densidad. Solemos utilizar viscoelásticos cohesivos, que son una serie de viscoelásticos que hacen una buena cámara anterior y nos permiten maniobrar con seguridad. Este viscoelástico hace bola, para que lo entienda todo el mundo, y profundiza la cámara anterior. No tiene una gran adherencia al endotelio, pero sí nos permite en esta fase relajar la tensión vítrea positiva que tenemos por detrás del cristalino. Ese vítreo nos empuja la lente hacia adelante, por tanto ha de ser compensada con un viscoelástico cohesivo. Hacemos una primera incisión en la cápsula anterior del cristalino y procedemos con la pinza de Utrata, que es una pinza que utilizamos para realizar la capsuloresis circular continua. Procedemos a desgarrar. Hacemos un radio de aproximadamente 3 milímetros, previendo un diámetro total de unos 6 milímetros centrada en el eje visual. Esa sería la capsuloresis circular continua, que ha de ser eso, circular y continua, para que tenga la máxima resistencia durante todo el proceso quirúrgico. Si esta capsuloresis se nos rompiera, no aguantaría las tensiones de la cirugía y sería un problemón, porque luego no se podría colocar la lente intraocular. Por tanto, es de vital importancia realizar una capsuloresis circular continua de un tamaño adecuado a la óptica que se va a implantar, normalmente 6 milímetros, y que sea circular continua y centrada. Posteriormente hacemos la hidrodisección y la hidrodilineación del cristalino. Separamos en la hidrodisección el córtex de la cápsula posterior y en la hidrodilineación el núcleo del perinúcleo, inyectando líquido por detrás del cristalino con unas presiones moderadas para no dañar ni la zónula ni dañar la cápsula posterior. Posteriormente pasamos a la fase de facoemulsificación. En este caso introducimos el terminal facoemulsificador por una incisión de 2,2 milímetros y por la mano accesoria
introducimos un chopper, que es un instrumento punzante que nos permite fragmentar en pequeños cortes el cristalino. Lo llamamos chopper porque hace chops, que son pequeños cortes de este cristalino. Entonces, con la mano activa, que sería la mano derecha en este caso, tenemos el facomulsificador que emite ultrasonidos, irriga y aspira, y en la mano izquierda tenemos el chopper con el cual estamos fragmentando las partes duras del núcleo del cristalino en pequeños fragmentos, y estamos ayudando a ahorrar ultrasonidos, a relajar tracciones zonulares, a comprimir un instrumento contra otro, de tal manera que las presiones se las están llevando entre mis dos instrumentos y le estamos evitando traccionar de la zónula, estamos evitando hacer daño a las fibras zonulares periféricas, lo cual implicaría que a posteriori esa lente quedara inestable, quedara móvil, se produjera una liodonesis en el posoperatorio y una subluxación o luxación completa del complejo saco-lente. Entonces, esta maniobra es importante, ayudarse de este chopper y hacer unas maniobras de presión contra el facoemulsificador o la punta del facoemulsificador. Realizamos una incisión de 2,2 milímetros, la principal, y 1,2 la incisión accesoria. Son incisiones realmente pequeñas que nos permiten trabajar con una cámara muy estable, sin pérdidas de cámara, con una estabilidad muy importante que nos da muchísima seguridad. Evitamos colapsos, evitamos el efecto SURS o succión de la cápsula posterior, y ahí vamos de una manera muy ordenada. Primero hemos eliminado, como se ve en esta imagen, el núcleo, y ahora vamos por el perinúcleo. El perinúcleo, para aspirarlo, cambiamos de programación, cambiamos la velocidad de aspiración de la bomba, en este caso es un faco con bomba peristáltica, disminuimos las velocidades y disminuimos la programación del pedal y los flujos. Introducimos un manipulador de corteza de cristalino, un instrumento mucho más romo, con menos cortante, y eliminamos de dentro del ojo el chopper, que es un instrumento cortante que es peligrosísimo ya en esta fase en la cual ya no hay un núcleo denso, ya hemos eliminado el núcleo denso. Ahora necesitamos irnos apoyando e ir manipulando tejidos cada vez más blandos y cada vez más delicados. Por tanto, tenemos que ir adecuando nuestra técnica quirúrgica a esos tejidos cada vez menos densos y más blandos. Seguimos aspirando, seguimos eliminando estos restos de córtex, de córtex y perinúcleo, que son los restos que todavía son lo suficientemente duros como para no ser aspirados con un irrigador aspirador, pero lo suficientemente blandos como para que pueda colapsar la cámara. Una vez eliminados, introducimos el irrigador aspirador propiamente dicho, en el cual ya no tenemos ultrasonido en la mano, es una pieza de mano en la cual hemos pasado a la siguiente fase, hemos cambiado la programación de la máquina, y ahora simplemente estamos aspirando y disecando los restos de corteza cristalina de la cápsula posterior. Hacemos un pequeño pulido, unas maniobras de pulido de la cápsula posterior con una energía moderada y procurando no enganchar la cápsula posterior. Pero sin embargo hacemos un pequeño pulido para eliminar esos restos y que quede la superficie de la cápsula posterior lo más pulida posible, y de esa manera el paciente consiga la mayor recuperación visual y la mejor agudeza visual. De nuevo vamos a pasar a la fase de implante de anillo de tensión capsular y de lente intraocular. Rellenamos con viscoelástico, esta vez dispersivo y de baja densidad, el complejo del saco capsular y cámara anterior del ojo. Introducimos un anillo de tensión capsular en todos los pacientes de 11 milímetros de diámetro. En un principio ponemos el estándar de 11, en caso de que fuera un ojo muy pequeño podríamos ponerlo de 10 y un ojo muy grande lo podríamos poner de 12 milímetros de diámetro. Utilizamos un sistema con 2 pinzas y luego una pinza de retina para depositarlo en el fondo del saco capsular, y debe quedar intrasacular este anillo. Este anillo nos permite dar mucha estabilidad a las lentes, nos da muchísima seguridad en el posoperatorio, evita
contracciones capsulares excesivas, evita hipermetropizaciones, ya que la lente cuando se contrae se pliega y se dobla hacia atrás y de repente se va hipermetropizando progresivamente, evita descentramientos y en caso de que haya que rotar la lente, extraerla, girarla, da muchísima más seguridad. Por tanto, es una seguridad extra, es el airbag de la lente intraocular, es una seguridad extra que yo en todos mis casos siempre quiero tenerla, porque me ha salvado de muchas complicaciones y de muchos problemas. Para mí es una seguridad ineludible en caso de cirugía de catarata o de extracción de cristalino transparente. Ahora vamos a implantar la lente intraocular que previamente hemos preparado con su inyector. Es una lente precargada. Esta lente es una lente monofocal plus. Son ese tipo de lentes que tienen una lente que es monofocal y un poquito más. Cambian un poco la distribución de la luz y en el centro, en los 2 milímetros centrales, tienen una pequeña adición, una pequeña modificación en la óptica, en la aberración esférica de la óptica, con lo cual algo le ayuda al paciente de cerca. Normalmente se dice que tiene un foco de infinito a 66 centímetros. Le ayudan hasta 66 centímetros. En caso de pupilas pequeñas pueden ayudar un poquito más, hasta incluso 55. Vemos la lente implantada. En este caso ha quedado perfecta, la lente está dentro del saco capsular, estamos aspirando el viscoelástico que está por detrás de esta lente intraocular y ahora aspiramos el viscoelástico que está por delante para dejar toda la cámara libre de viscoelástico y no tener hipertensiones oculares en el postoperatorio inmediato. Como os decía, esta lente monofocal plus es muy útil puesto que genera muy pocos efectos disfotóxicos secundarios, prácticamente ninguno. La calidad visual, el MTF, el Model Transfer Format, es muy elevado, se parece prácticamente a una lente monofocal, pero algo pierde de MTF. Sin embargo, le ayuda al paciente, pues eso, a tener una agudeza visual razonable para ordenador. Normalmente pueden utilizar una pantalla 66 centímetros, pueden leer el móvil con letra grande y con buena luz a una distancia también de 60 centímetros, 50 y bastante, o sea, estirando mucho el brazo, pueden leer el cuadro de mandos del coche, o sea, les ayuda a ser algo más independiente de las gafas que una lente monofocal pura. Por tanto, es una muy buena elección para esos pacientes que quieren tener una muy buena agudeza visual, quieren tener una muy buena calidad visual, no quieren tener disfotoxias en el postoperatorio, que entiendo que esos son todos, y sin embargo no les importaría depender algo más de una gafa de cerca cuando están en casa, pero sin embargo para un restaurante a lo mejor o para viajar podrían hacerlo sin gafas, para hacer deporte, gente activa. Es una lente que tiene muchísima utilidad y que nosotros utilizamos mucho en nuestros pacientes dado el bajo perfil de disfotoxias y de aberraciones ópticas que genera. Hidratamos las incisiones y vemos cómo ha quedado perfectamente centrada la lente. Otro caso.